vamos a tocar un tema que de alguna manera nos toca también a nosotros los peruanos, y es la crisis en el país venezolano. En Venezuela, nuestros hermanos venezolanos están viviendo una crisis humanitaria, Su moneda se devalúa en horas, en tan solo horas, y el dólar también varía, el dólar que está preciado allá para poder comprar en realidad, porque con su moneda prácticamente no compran nada, varía en horas. El precio del dólar varía, acá varía pues en días, en semanas o en meses, allá varía en horas. Así de complicada está la cosa, y han llegado a un punto en que un sol equivale a 60.500 bolívares. Un sol equivale a 60.500 bolívares. Para darles un ejemplo, ellos con 20 soles pueden vivir un mes comiendo. Vale, así más o menos está la cosa. Un litro de aceite. Los venezolanos en el Perú envían aproximadamente unos 1.000 soles a sus familiares para cubrir la canasta básica. 100 soles en realidad, no 1.000. 100 soles para cubrir la canasta básica familiar de toda una familia. Así que, y esto equivale aproximadamente a 4 millones de bolívares, me contaba una venezolana, en realidad para no confundirlos ya con tantas cifras, que para vivir modestamente allá en Venezuela se necesitarían 10 millones de bolívares. ¿Y saben en cuánto está el sueldo mínimo allá en Venezuela? 277.000. ¿Cómo viven los venezolanos, señores? Vamos a ver la nota. Un huevo vale 45.000 bolívares. Un litro de aceite, por lo menos, son 350.000 bolívares. Más de un sueldo mínimo. El pueblo está pasando hambre, no hay medicina, no hay nada. Venezuela tiene petróleo, pero no comida. Cifras generadas en el mismo país arrojaron que 9 de cada 10 venezolanos roza la pobreza, y de ellos, más de la mitad está sumida en la pobreza extrema. Esta crisis se agrava cuando el ciudadano promedio intenta que su paupérrimo sueldo alcance para cubrir aunque sea una de las 3 comidas diarias. A causa de la escasez y el costo de los víveres, alimentarse se ha vuelto un lujo. ¿Se imagina pagar 140.000 soles por un kilo de arroz? ¿O 40.000 soles por un huevo? Ese es el elevado costo de vida que se padece en Venezuela, donde con un billete de 20.000 bolívares como este, no se compra absolutamente nada. Para entender un poco mejor la crisis de la que tanto se habla, pedimos ayuda a Sara, una de las miles de venezolanos que emigró a nuestro país. Para darnos una idea de la situación, compararemos el valor de nuestra moneda, el sol, con los devaluados bolívares, obra y gracia del chavismo. Yo acá tengo una moneda de un sol. Si yo te pido que me cambies esto a bolívares, ¿cuántos bolívares me das de ese montón que tienes ahí en la mesa? Bueno, así te estaría dando 60.500 bolívares. En el año 2013, yo pude hacer la compra con 60.500 de una vivienda de 2 habitaciones. Una casa. Una pequeña casita. Y ahora es un sol. Ahora es un sol. Billetes que no valen nada circulan en Venezuela, mientras Maduro culpa de eso a fulano, sutano y mengano, cualquiera menos él y sus decisiones. Es una guerra para desabastecer el país de los productos, para lanzar una inflación incontrolada. La realidad monetaria en Venezuela es muy similar a la sufrida en Perú a fines de la década de 1980. 600.000 bolívares hay acá. 600.000. Que equivale a apenas 10 soles. 10 soles. Hubo un tiempo en el que alguien que tenía 600.000 bolívares en Venezuela era millonario. Sí. O por lo menos una persona acomodada. Sí, señor. Entonces, Sara, en todo este montón de billetes que vemos que tienes en la mesa, más eso que te queda ahí, ¿cuántos soles habrá? Bueno, no llegamos a 50 soles, así. Un promedio de 2 millones de bolívares hay acá. Ah, exactamente. Aproximadamente como 2 millones de bolívares. La gente anda en Venezuela para ir al mercado con un montón de billetes como los que tenemos acá, solo para comprar un par de cosas. Para comprar pocas cosas, sí, señor. Y si se consiguen. ¿Y hay efectivo disponible? No lo hay. Muchas veces nos devolvemos a nuestros hogares sin los alimentos correspondientes y nos toca pasar un día de hambre.
Un colectivo de venezolanos que aún resiste el hambre y la violencia en su país nos ha hecho llegar una serie de videos caseros donde se aprecia el desabastecimiento que se vive en Caracas y otras ciudades del que un día fue el paraíso de Sudamérica. Les mostramos la nevera de un venezolano promedio. O sea, como podrán ver, un huevo, poca de harina, alguno que otro tomate y agua, porque lamentablemente con eso como que nos estamos alimentando todos, ¿no? Nada más con agua. El asunto va más o menos así. La gente no tiene dinero porque gana muy poco. El que no tiene dinero, obviamente, no come. Pero quien sí tiene el dinero también podría quedarse sin comer, pues el desabastecimiento no discrimina a indigentes de asalariados. Esto genera colas larguísimas frente a los almacenes y hasta saqueos. Solamente un huevo vale 45.000 bolívares. Una docena, imagina. Un litro de aceite, por lo menos, son 350.000 bolívares. Más de un sueldo mínimo. O sea, el típico venezolano no puede comprar esto. ¿Y la carne? Brilla por su ausencia. No está incomparable. Un kilo de carne está en 450.000 bolívares. 2 sueldos mínimos. El sueldo mínimo en Venezuela bordea los 250.000 bolívares, a los que se suma un bono de alimentación que apenas y alcanza para frijol y arroz. ¿Y cómo pueden vivir con un sueldo mínimo? No se puede vivir en Venezuela, sencillamente. No se puede vivir. Este tema de la guerra económica y del desabastecimiento agudo de algunos productos, nosotros lo vamos a resolver. Un sueño que se pudre de Maduro en el sendero de la revolución y que ha motivado que 4 millones de venezolanos abandonen su país en los últimos 4 años. Muchos de ellos, radicados en Lima, ven de lejos la debacle de su moneda. ¿Aceptarías cambiarme estos 320.000 bolívares por 5 soles? Eso no vale nada, ni para comerse una galleta. Antes, ¿cuánto podías comprar o qué podías comprar con 320.000 bolívares? Mira, un apartamento y un carro. Anteriormente sí, fíjate que la casa de mis padres tuvo un valor muy cercano a eso realmente. El dólar en Venezuela se rige por el precio del mercado negro, donde esta moneda norteamericana llega a costar hasta 232.000 bolívares, solo un poco menos que el sueldo mínimo. ¿Y el dólar cuánto estaba antes en Venezuela? 4.30. Eso es un billete de 5 bolívares. Esto es. Que era un dólar, un poquito más de un dólar. Un poquito más de un dólar. ¿Y ahora ese billete? Sencillamente no vale nada. O sea, se rompe esto ni siquiera como papel. Ni siquiera una fotocopia. Una fotocopia actualmente en Venezuela está en 20.000 bolívares. Un billete de esta denominación. Se calcula que un venezolano requiere 4 millones de bolívares, o al tipo de cambio actual, unos 70 soles para cubrir su canasta básica. Por eso es que el promedio de las remesas que se envían desde el Perú a Venezuela bordea los 200 soles mensuales, casi 12 millones de bolívares. Con 500 bolívares uno podía llenar su carrito de mercado, lo podía llenar con artículos como por ejemplo pollo, aceite, artículos básicos pues de consumo del familiar, pues la leche, huevos. Sí, actualmente una lata de leche cuesta 1 millón de bolívares. Una lata de estas de 1 kilo está en 1 millón de bolívares. ¿Y esta es leche en polvo? Leche en polvo. La leche fresca líquida no se consigue. Adelaida tuvo que dejar su país porque entre el costo de vida y la forma tan violenta de conseguir los alimentos, iba a terminar sucumbiendo. A ella también le tocó enfrentar la escasez de productos sanitarios como el papel higiénico y el alto costo de las medicinas. Cada pastilla, cada blister te puede costar hasta 200.000 bolívares. 10 pastillas. 10 pastillas, 200.000 bolívares. Para fiebre. O sea, o comes o te curas. O te cura, exactamente. Un desodorante ya vale hasta 300.000 bolívares. Un desodorante pequeño. Nicolás Maduro sugirió que su pueblo comiera conejos, animales que en Venezuela son considerados mascotas. Mascotas que, como los perros, no la pasan nada bien y que podrían acabar alimentando a otros animales. En la tierra de Hugo Chávez no hay espacio para lujos ni gustitos. Una cerveza, una semana de salario. Ir al cine con tu novia, con tus hijos. No come durante un mes.
¿Tú te quieres comprar ropa nueva? No me alcanza, de verdad. Tendría que trabajar 3 meses para comprarme, no llego a alcanzar ni comprarme un par de zapatos. Llevar a los niños al parque, a un centro de diversiones, donde hay que pagar entrada, dulces. Bueno, eso estaría por encima de los 2 millones de bolívares aproximadamente. Comer en Venezuela es un lujo. Gente que come en la basura, niños desnutridos y millones de personas a las que la llamada dieta de Maduro les ha hecho perder varios kilos. Son el marco de una crisis económica que parece no tener un desenlace próximo. Este año se espera que Venezuela tenga 13.000% de inflación, eso ya es hiperinflación, y ya llevaría con este año 4 años seguidos de crecimiento negativo, que es una definición de recesión. Ya no solo recesión, sino hiperrecesión. Los billetes de alta denominación no se consiguen ni siquiera en las entidades bancarias. O sea, efectivo no hay ni en los bancos. Ni en los bancos. Maduro ha puesto sus esperanzas en el petro, moneda virtual que tiene su respaldo en parte del petróleo venezolano. Para el economista Jorge González Izquierdo, tanto esta medida como el control de precios no le rendirán frutos al régimen dictatorial. Es una tontería lo que están haciendo en Venezuela, tratando de parar la hiperinflación, controlando el precio del pan, controlando el precio del azúcar, controlando el precio de la harina, que es fundamental allá. Cuando dicen que en Venezuela la vida no vale nada, pueden referirse a 2 cosas: al sometimiento por la fuerza que ejerce el gobierno o a las carencias que pasa el pueblo en busca de alimentos, medicina y abrigo. Siendo así, como alguna vez se oyó por estos lares, que Dios los ayude. Muy bien, y para entender mejor la realidad de los venezolanos, que en realidad parece una cuestión sacada de un libro, sacada de un cuento, es algo que no se puede creer.